Nunca suelo pedir esto al principio de los vídeos, pero si os gusta el contenido de fútbol y en especial el contenido como el del día de hoy, me gustaría recordaros que os podéis suscribir, que es gratis, que ayuda mucho y que evidentemente hay muchísimos vídeos de este tipo en mi canal y muchos más que habrá. Hoy trataremos el tema de Javier Tebas, todas las veces o muchas de las veces que ha entorpecido al Barça a lo largo de estos últimos años, a lo largo de su mandato como presidente de la Liga, porque no son pocos, o sea, esta idea la he sacado de Nacho, de Más que Pelotas, quiero decirlo ya, o sea, agradecimientos para él por su idea, y me parece muy curioso porque son muchas más de las que yo recordaba o pensaba. Sí que sabía, evidentemente, que Javier Tebas va totalmente en contra del Barça y que solo le falta pegarle un lametón de punta a punta de lo que ya sabéis al Madrid, equipo que en teoría es el suyo, pero que también lo ha denunciado. O sea, Florentino Pérez ha denunciado a Javier Tebas cuando Javier Tebas es más madridista que el palo de la bandera. O sea, es muy heavy, pero lo que os quiero explicar hoy es lo que he dicho todas las veces, que Tebas ha entorpecido o perjudicado al Barça. Hace unos días Miguel Galán dio una entrevista para el Tú Dirás de RACU, es un experto de todos estos temas, de hecho fue quien llevó la inhabilitación de, entre muchos otros, Rubiales, por lo que es un hombre que sabe de lo que habla. En la entrevista afirmaba que si el Barça denunciaba a Javier Tebas, había entre un 90 y un 95% de posibilidades de que tumbaran ya definitivamente Tebas, de que lo inhabilitaran, de que tuviese que dejar el cargo y que sería clave una alianza con el Real Madrid. ¿Por qué? Por lo que ya he dicho, Florentino denunció a Tebas le pegaron una correctiva, o sea, un aviso, y una segunda, en este caso la denuncia, la potencial denuncia del Barça, sería la que lo acabaría de cerrar todo ya. Vamos con algunas de las veces que Javier Tebas ha perjudicado al Barça. Intentó bloquear la inscripción de Gavi. Intentó bloquear el traspaso de Vitor Roque al Palmeiras y, obviamente, finalmente, la FIFA no le dio la razón. O sea, esto es muy gracioso porque Tebas decía que el Barça no entraba en el fair play financiero porque, evidentemente, pues las cuentas no estaban cuadradas, tenía jugadores con salarios altos que no se ajustaban a lo que en teoría pide la liga, también tenía jugadores muy costosos, la situación económica, lo que entraba de dinero no era suficiente para cubrir todos los gastos supuestamente que tenía el Barça, y cuando el Barça se decide a vender a uno de sus jugadores, en este caso Vitor Roque, por una buena cantidad, o sea, quiero dejarlo muy claro, eran casi 30 kilos, o sea, prácticamente lo que le costó al Barça Vitor Roque, Javier Tebas quería frenarlo, o sea, Javier Tebas exigía venta de jugadores y cuando hay venta de jugadores no las quiere aceptar. ¿Qué quería él? Perjudicar al Barça, evidentemente, quería que el Barça no se ajustara a la regla 1-1 y que se quedase en la estacada. Finalmente, por suerte, la FIFA no aceptó la tontería de Tebas y se pudo devolver a Vitor Roque a su país natal. Después, intentó bloquear la inscripción de Olmo y Pau Víctor y el Barça tuvo que meterle hasta un recurso al CSD que, evidentemente, acabó cayendo en favor del club de la ciudad condal. Supongo que todos sabremos lo que ha pasado con Olmo y Pau Víctor, que en teoría se pudieron inscribir por la baja de Andreas Christensen, por allá a principios de temporada, y en teoría el 31 de diciembre se acababa esta inscripción por dar de baja la ficha de Andreas. ¿Qué pasó? Que el Barça quiso inscribir a Pau Víctor y Olmo con la venta, creo que era de los palcos VIP, si no me falla, todo justificado, evidentemente, todo avalado por papeles, por documentos, por firmas, o sea, estaba todo en regla, y el Barça lo presentó en los plazos que tocaba. ¿Qué pasó? Que el CSD le pidió al Barça documentación extraordinaria, es decir, que no pedían de primeras. Evidentemente, si te piden algo que no te piden desde el principio, el plazo tiene que ser otro. El Barça lo entregó dentro de los plazos. Igualmente, Javier Tebas no quería que jugase Pau Víctor, no quería que jugase Dani Olmo sobre todo, y, o sea, hizo todo lo posible para entorpecer las inscripciones. Finalmente, por suerte, la resolución del CSD ha sido favorable al Barça, de hecho se ha conocido hace poco, y pues evidentemente Javier Tebas se lo ha tenido que comer con patatas. Quiero recordar también que cuando se aceptó el recurso que presentó el Barça al CSD, se hizo muy famoso un vídeo de Laporta haciendo un corte de manga, el gesto que ya todos sabemos cuál es, pero es que fue muy criticado. Pero es normal, o sea, imaginaos la presión que tiene ese hombre, que ya no es solo todas las risas, burlas y daño de imagen que ha recibido el Barça, sino que además tiene al presidente de su propia liga, de una liga adulterada, metiéndole presión e intentando entorpecer todo lo que hace. Es que es muy heavy la presión que ha tenido que aguantar y que aguanta Laporta. Yo soy el primero que lo critica cuando no hace las cosas bien, pero creo que también debemos tener en cuenta todo lo que aguanta este hombre. O sea, puedes
hacer mejor o peores gestiones, pero Laporta quiere al Barça como prácticamente nadie, y eso no lo dudo, o sea, no lo he dudado en ningún momento, y cada día lo demuestra. O sea, Javier Tebas lo único que hace es hacer que a Laporta le caiga el pelo. También intentó multar al Barça con 800.000 euros tras la renovación de Araujo y los fichajes de Alves y Christensen. O sea que nos remontamos ya años atrás. O sea que ya no es de ahora, sino que viene de hace tiempito. El Barça le pagó 400.000 euros a Joao Félix, el tiempo que estuvo cedido, pero él, o sea, Tebas, computó 8 millones. Entiendo que estos 8 millones es lo que percibía total Joao Félix, pero el Barça de estos 8 millones solo pagó 400.000. O sea, el resto lo pagaba el club del que provenía Joao Félix, por lo tanto, el Atlético de Madrid. Por lo tanto, estamos ante otra negligencia de Javier Tebas. Después, especuló con el caso Negreira sin tener una resolución judicial. Esto lo hemos visto, en varias ocasiones que ha hablado Tebas, le ha echado leña al fuego sobre todo el caso Negreira. Que eres madridista, me parece genial, pero tú, y menos siendo el presidente de la Liga, puedes cargar contra el Barça con algo tan serio como es una denuncia como la del caso Negreira, que ya se ha visto que no va a ningún lado, que todo por lo que denunciaban al Barça, no hay pruebas. O sea, vale, sí que hay pruebas de que el Barça pagó X dinero por recibir informes sobre los árbitros. No comprar árbitros, no comprar partidos, no comprar finales. O sea, no malentendamos lo que se dice. Se puede leer, es público. Podéis ir al juicio por el caso Negreira y veréis cómo está la situación. No os miento, lo podéis buscar. Os invito a buscarlo, de hecho, si no me creéis. Después de esto, defendió la hostilidad de los aficionados del Athletic Club en San Mamés contra el Barça. Ya sabéis, ese famoso partido en el que se lió, en el que hubo insultos, ataques hacia la afición del Barça. Pues Javier Tebas lo único que hizo fue defender a esos aficionados, esos locos que querían hacer daño a gente de otro equipo simplemente por ser de otro equipo. Claro, evidentemente están resentidos porque por un pelo Nico Williams no fichó por el Barça. Evidentemente, imaginaos si finalmente Nico hubiese fichado lo que habría podido ser. Después, o antes, miradlo como queráis, intentó frustrar el fichaje de Lewandowski haciendo declaraciones públicas en las que le metía presión al Barça y en las que daba a entender de, como fiches por el Barça, cuidadito que a lo mejor no juegas, ¿eh? O sea, dejaba al club en mala posición y por lo tanto, evidentemente, influía en la decisión del jugador. Menos mal que Lewandowski no le hizo caso, porque esta es otra salida de tono, otra salida de tono de Javier Tebas. Además de especular con el caso Negreira, dicen, esto yo no lo sé, pero dicen que aportó pruebas falsas. Esto es muy grave y por lo tanto yo no quiero acusar a Tebas de esto. Todo lo demás sí que lo he podido encontrar, sí que sé que es real. Esto no lo sé del todo, sí que he visto que hay cositas, pero yo no quiero afirmar nada de esto. Pero que sepáis que también se dice que aportó pruebas falsas. Después intentó que la UEFA sancionara al Barça, nada nuevo. Hizo que no tuviésemos a Koundé las 2 primeras jornadas de la temporada y hizo que la Junta dijera que era un error contable. O sea, que la Junta lo avalara por un error contable. Por favor. ¿Qué estamos diciendo? Ya, es que me parece increíble. Por último ya, pero no por ello menos importante, la adulteración en la Liga, haciendo que el Barça tuviese que jugar contra el Osasuna, un partido aplazado por la muerte de un doctor del Barça, por Carles Miñarro. O sea, que no es porque el Barça no quisiera jugar, es porque se le había muerto alguien del staff, alguien muy cercano a todos los jugadores, a los entrenadores, a todo el entorno Barça, o sea que era algo grave. Y Javier Tebas decidió que el partido se jugase en un momento en el que el Barça no tenía a Araujo y no tenía a Rafinha, 2 jugadores clave. Quizás Araujo no tanto en ese momento, pero Rafinha sí. Pues por sus cojones que el partido se tenía que jugar cuando los 2 jugadores volvían del parón de selecciones. De hecho, los Osasuna tampoco quería jugar ese día. 1, porque le faltaban jugadores con la selección, y 2, porque tampoco estaba Brian, que estaba lesionado. O sea, ninguno de los equipos ganó ese día jugando ese partido. Luego los Osasuna ha intentado impugnar el partido por una alineación indebida de Íñigo Martínez, que se la han acabado tumbando porque no tenía sustento por ningún lado, o sea, no se aguantaba. Perdieron y han llorado, ya está. Pero ninguno de los 2 equipos quería jugar, por lo tanto, otra meada fuera de lugar de Tebas. Y esta sea la lista, o sea, habéis visto que es muy amplia, habéis visto que como el Barça le denuncie, se le va a caer el pelo 100%. O sea, es lo que os dijo ya Miguel Galán, lo que nos dijo, que había entre un 90 y un 95% de posibilidades, pero es que además, él solo se refería a los problemas de ese momento, a filtrar, datos financieros del Barça que no podía. Por lo tanto, si a eso le sumamos todo esto, Tebas se va.
aquí el Madrid y el Barça tienen que unir fuerzas para hacer que la Liga vuelva a ser lo mejor del mundo como fue hace ya unos años. Decidme lo que pensáis de Javier Tebas, de todo el caso, de todo lo que os he comentado. Espero que os haya gustado, que no conocieseis la mayoría de estos intentos, pero yo aquí os los dejo. Muchas gracias, recordad suscribiros abajo si no en la pantallita del final y nos vemos muy pronto.